Una boda, un secreto y la espectacular interrupción de mi hermana. Siempre supe que mi hermana Laura intentaría arruinar mi boda. Lo que no esperaba era lo espectacularmente que lo haría. Me llamo Jessica Chastain y conocí al amor de mi vida, Timothy, de la manera más común, en un pequeño restaurante italiano en el centro de Providence, donde trabajaba como mesero, o al menos eso era lo que todos pensaban. La verdad era mucho más interesante, pero ya llegaremos a eso. Cuando presenté a Timothy a mi familia por primera vez, la reacción de Laura fue justo lo que esperaba, afilada, crítica y con esa condescendencia que había perfeccionado con los años. «¿Mesero?», se burló, arqueando una ceja perfectamente delineada. «De verdad, Jessica, con tu educación y tu historial, podrías hacerlo mucho mejor». Así era Laura. En su mundo, todo se medía en estatus y dinero. Se había casado con un gerente de fondos de inversión recién salido de la universidad, un hombre cuya riqueza e influencia ella presumía como si fuera un trofeo. La idea de que yo, su hermana menor, egresada de Columbia, eligiera voluntariamente a un hombre que pasaba las tardes sirviendo platos de pasta era, para ella, un insulto a su existencia. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que Timothy tenía una muy buena razón para trabajar en ese restaurante. No era solo un mesero, era el heredero del imperio de restaurantes cubanos, un negocio multimillonario con sucursales en todo el país. Pero él no era el tipo de hombre que esperaba sentarse en una oficina y recibir cheques. Creía en aprender el negocio desde cero. Cada aspecto de él había empezado como lavaplatos y había ido escalando hasta llegar al servicio, insistiendo en que no tomaría las riendas de la empresa hasta haber experimentado cada parte de ella de primera mano. Habíamos decidido mantenerlo en secreto hasta después de la boda. «Que nos juzguen», me dijo Timothy con un brillo divertido en los ojos. «Es más entretenido así». Y sí que nos juzgaron, especialmente Laura. La mañana de mi boda amaneció despejada y soleada. La pequeña iglesia que habíamos elegido era perfecta, íntima, elegante. Nada como el espectáculo exagerado que Laura había montado para su propia boda años atrás. Yo estaba en la suite nupcial, mientras mi mamá acomodaba mi velo, cuando Laura irrumpió como un huracán sobre tacones de diseñador. «No puedes casarte con él», soltó, plantándose en la puerta como si estuviera a punto de hacerme una intervención. Todavía traía puesto su carísimo vestido como si fuera una armadura. Su rostro era una mezcla de desesperación y enojo. Suspiré, ya agotada. «Laura, no empieces. Ni siquiera sabes lo que dice la gente», insistió, alzando la voz. «Que perdiste la cabeza, que estás arruinando tu vida por un simple mesero». Mi madre, harta del drama de Laura en los últimos meses, finalmente tuvo suficiente. «La única que dice eso eres tú», Laura dijo con firmeza. Laura la miró exasperada. «Seguramente solo quiere su dinero, te está usando». No pude evitar soltar una risa corta. Si tan solo supiera. Pude haberla callado en ese instante. Pude haberle dicho que Timothy tenía más dinero que su adorado esposo de fondos de inversión, que el negocio de su familia generaba ingresos que la harían voltear la cabeza. Pero no lo hice, porque no lo necesitaba. Timothy me amaba, y yo lo amaba a él. En unas pocas horas, nada de lo que Laura dijera importaría. Eso sí, el drama de la boda nadie lo olvidaría jamás. No pude evitar reírme de la idea de que Timothy estuviera detrás de mi dinero, cuando mi modesto salario de maestra no era nada comparado con sus miles de millones ocultos. Era casi cómico, pero Laura no tomó mi risa como diversión, la vio como un desafío. Bien chasqueó la lengua, clavando sus uñas perfectamente arregladas en su bolso de diseñador. «Arruina tu vida, pero no vengas a llorarme cuando termines viviendo en un departamento diminuto encima de un restaurante». Oh, si supiera. Timothy y yo ya habíamos elegido un penthouse con ventanales de piso a techo y vista al horizonte de la ciudad. Nuestra luna de miel nos esperaba en una isla privada con playas de arena blanca y una villa digna del sueño de cualquier multimillonario. Pero me mordí la lengua. Habíamos hecho un trato, la verdad saldría a la luz a su debido tiempo. Y ese momento estaba más cerca de lo que Laura imaginaba. Una boda para recordar. La ceremonia comenzó de manera espectacular. Timothy estaba de pie en el altar, luciendo increíblemente guapo con su traje a la medida. Seguro que Laura asumió que era un alquiler barato. Nuestros amigos y familiares más cercanos llenaban las bancas, aunque de mi lado había notablemente menos personas, gracias a la campaña incansable de Laura para convencerlos de que mi boda no valía la pena. Y entonces llegó el momento que se recordaría durante años. Si alguien conoce alguna razón por la que estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El sonido de una silla arrastrándose contra el suelo interrumpió el momento.
Una inhalación colectiva recorrió la iglesia. Laura se puso de pie. «Esto es ridículo», gritó, su voz resonando por toda la iglesia como una sentencia de guerra. «Jessica, estás cometiendo un gran error. Eres mejor que esto. Te estás casando con un mesero. Por el amor de Dios, ¿qué tan patética puedes ser?» Silencio. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron. Simplemente miré a Timothy, quien me dio un apretón tranquilizador en los dedos. Vi la comisura de su boca contraerse en una sonrisa divertida. «¿Deberíamos decirle?», susurró. Negué ligeramente con la cabeza. Todavía no. Laura aún no había terminado. Furiosa, caminó con paso firme hacia el altar, sus carísimos tacones resonando contra el suelo de piedra como si fuera un juez dictando sentencia. «Todos aquí saben que esto es una broma», continuó. «Jessica, se suponía que tú eras la inteligente, la exitosa, y mírate ahora, tirándolo todo por la borda por un simple mesero». «Laura», advirtió el sacerdote desde el frente, su voz tensa por la vergüenza. Ella lo ignoró. «Cuando todo esto se venga abajo, no esperes que tenga lástima de ti», espetó, mirándome fijamente, como si pudiera hacerme cambiar de opinión con solo su voluntad. «Has tomado tu decisión, ahora vívela, aunque seguro será en una cama barata». Con esa última declaración, giró sobre sus talones y salió de la iglesia furiosa, su vestido de diseñador ondeando detrás de ella. Por un instante, lo único que quedó fue un silencio atónito. Luego, el ministro carraspeó torpemente. «¿Continuamos?». Miré a Timothy, vi el amor y la diversión brillando en sus ojos. Sonreí. «Sí», dije con firmeza, «sigamos». Y lo hicimos. El resto de la ceremonia fue perfecta, aún mejor gracias a la ausencia de Laura. Mientras intercambiábamos los anillos, no pude evitar pensar en lo que venía después. Acto 2. La gran revelación. La recepción se llevaría a cabo en uno de los restaurantes más exclusivos de la familia de Timothy, un lugar que misteriosamente había sido cerrado al público ese día. Laura no tenía idea de que su escandalosa rabieta estaba a punto de volverse en su contra de la manera más espectacular posible. No podía esperar a ver su cara cuando se diera cuenta de lo equivocada que había estado en todo. Pero primero, las fotos y el viaje a la recepción. Timothy me ayudó a subir al Rolls Royce Vintage. No era rentado, como Laura asumiría, sino parte de su colección personal. Mientras nuestros invitados nos cubrían con arroz y vítores, Timothy se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oreja. Timothy murmuró con un tono lleno de anticipación. «¿Listo para el segundo acto?». Sonreí. «Oh, he estado esperando esta parte todo el día». No podía dejar de pensar en la escena que estaba a punto de desarrollarse en la recepción. Estaba más que lista. «¿Crees que aparecerá?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Timothy soltó una risa baja, confiado como siempre. «Oh, claro que sí. Gente como Laura no puede resistirse a una oportunidad para sentirse superior. Vendrá, solo para presenciar lo que asume que será un desastre barato y vergonzoso». Por supuesto, tenía razón. Laura había salido furiosa de la ceremonia en un acto dramático, pero no había forma de que se perdiera la oportunidad de criticar cada detalle de nuestra boda. Lo que no sabía era que estaba caminando directo hacia un momento que la dejaría completamente sin palabras. Mientras nos dirigíamos a la recepción, reflexioné sobre lo perfectamente que se había desarrollado todo. Su arrebato, aunque molesto, solo haría que lo que estaba por venir fuera aún más dulce. A veces, la mejor venganza no es hacer algo, sino dejar que la arrogancia de alguien más lo haga por sí mismo. El gran golpe. Frente a nosotros se alzaba el Cubano, el restaurante insignia de la familia de Timothy, un verdadero imperio gastronómico en toda su gloria. La fachada elegante, la ubicación privilegiada, la exclusividad absoluta. Este no era cualquier restaurante, aquí cenaban celebridades, diplomáticos y multimillonarios, y hoy, sería el escenario de una recepción de boda que cambiaría la dinámica de mi familia para siempre. Timothy me apretó la mano mientras llegábamos a la entrada. «Aquí vamos», dijo, saliendo del Rolls Royce Vintage antes de darse la vuelta para ayudarme. «¿Lista para mostrarle a tu hermana a quien acaba de humillar frente a todos?», preguntó con una media sonrisa. Alicé mi vestido y tomé su brazo. Mi pulso estaba firme. «Vamos a darle un espectáculo que nunca olvidará». Las enormes puertas del Cubano se abrieron, revelando un interior que desbordaba lujo. Las luces cálidas de los candelabros de cristal brillaban sobre el mármol pulido. Murales pintados a mano decoraban las imponentes paredes, representando escenas del viejo mundo.
Meseros de guantes blancos se movían con elegancia entre los invitados, ofreciendo copas de champán de una marca tan exclusiva que cada botella costaba más de lo que muchos suponían que Timothy ganaba en un mes. Un jadeo colectivo recorrió a nuestros invitados. Debe haber un error, escuché susurrar a alguien. ¿Cómo pudieron pagar este lugar? Y justo como lo esperábamos, apareció Laura. Llegó tarde, claro, como siempre. Seguramente esperaba encontrar un salón de fiestas barato, con centros de mesa de plástico y un buffet sencillo. Pero en lugar de eso, entró el cubano y se quedó helada. Su rostro perfectamente maquillado se torció en una expresión de confusión mientras escaneaba la habitación. Aquí hay un error, declaró en voz alta, acercándose a mí con evidente sospecha. Este es el cubano. Nunca hacen recepciones de boda. Timothy apareció a mi lado, con una expresión serena, pero sus ojos destellaban diversión. Hicieron una excepción, dijo con calma, para la familia. Laura apenas tuvo tiempo de procesar esas palabras antes de que una figura imponente emergiera de entre la multitud. Mark Cuban. El patriarca del imperio gastronómico cubano. Una leyenda en la industria. Un hombre tan reservado que verlo en público era casi imposible. Sin embargo, ahí estaba, caminando directo hacia nosotros. Los ojos de Laura se abrieron como platos cuando el anciano alcanzó a Timothy y lo estrechó en un abrazo cálido. Ah, mi nieto, dijo Mark con voz llena de orgullo, por fin se casó con su hermosa Jessica. Silencio. Silencio absoluto. El vaso de champán de Laura resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol. Nieto. Su voz apenas fue un susurro. Mark giró hacia ella, sus ojos afilados analizándola con precisión. Ah, debe ser la hermana que hizo semejante escena en la iglesia, dijo con un tono cordial, pero con un matiz inconfundible. Dime, ¿cómo fue que llamaste a mi nieto? Hizo una pausa, fingiendo recordar. Ah, sí, un mesero, ¿no? Laura se puso pálida, abrió la boca, pero no logró decir nada. La comprensión la golpeó como un tren en marcha. Timothy no era solo un mesero. Era el heredero de uno de los imperios restauranteros más poderosos del país. El grupo cubano poseía cientos de restaurantes de lujo en todo el mundo, además de hoteles de 5 estrellas, viñedos y bienes raíces exclusivos. Y ella acababa de humillarse públicamente frente a toda esa élite. Me quedé quieta, observando el espectáculo sin necesidad de intervenir, porque en ese momento, Laura por fin entendió cuán equivocada había estado. Y no había victoria más dulce que esa. Yo no sabía, tartamudeó Laura, su rostro pálido. Mark levantó una ceja y habló con calma. Tal vez la próxima vez recuerdes que la verdadera clase no se trata de lo que alguien hace para ganarse la vida, sino de cómo trata a los demás. Timothy apretó mi mano mientras Laura permanecía congelada de vergüenza. A nuestro alrededor, los invitados comenzaron a susurrar entre ellos mientras juntaban las piezas. La simple ceremonia de boda, seguido de esta lujosa recepción, el supuesto mesero, que en realidad era el heredero de un imperio gastronómico. Finalmente, Laura recuperó la voz. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió, con una mezcla de enojo e incredulidad. Me dejaste creerlo, me dejaste hacer el ridículo. La miré directo a los ojos, mi voz fue tranquila, pero firme. ¿Habría importado? ¿Habrías tratado a Timothy diferente si hubieras sabido quién era en realidad? Ella no respondió. Justo por eso no le dijimos a nadie, continué. Queríamos saber quiénes eran nuestros verdaderos amigos. El rostro de Laura se torció de frustración. Pero soy tu hermana. Sí, asentí, sin ceder ni un poco, lo que hace que tu actitud sea aún peor. Ni siquiera podías estar feliz por mí, a menos que aprobaras mis decisiones basándote en el estatus social. Mark se aclaró la garganta. Si quieres irte, nadie te lo impedirá, dijo con calma. Ya has dado suficiente espectáculo por hoy. El rostro de Laura se encendió de vergüenza, miró a su alrededor y vio a todos los presentes observándola. Las mismas personas que presenciaron su dramático arrebato en la iglesia, ahora veían cómo se desenvolvía su humillación. Bajó la mirada. Debería irme, murmuró. Entonces, para sorpresa de todos, Timothy habló. Quédate. Todos voltearon a verlo. Quédate y disfruta de la recepción, dijo con sinceridad. Tómalo como una oportunidad para empezar de nuevo. Para ver a las personas por lo que son, no por lo que tienen o a qué se dedican. Miré a mi esposo con orgullo. Incluso después de todo lo que Laura había hecho, él seguía mostrando más amabilidad y gracia de la que ella jamás tuvo. Laura dudó. Miró el vidrio roto a sus pies, y luego asintió lentamente.
Me gusta eso. Y les debo una disculpa a ambos. Sí, si lo haces, intervino Mark con una pequeña sonrisa. Pero quizá pueda esperar hasta después del primer baile. Creo que mi nieto y su esposa han esperado demasiado para celebrar como se debe. Timothy tomó mi mano y me guió a la pista de baile. Mientras nos movíamos juntos bajo los candelabros resplandecientes, lancé un vistazo hacia un lado. Ahí estaba Laura. Sola. No parecía molesta, más bien, pensativa. Probablemente calculando cuántas disculpas harían falta antes de que pudiera presumir su nueva conexión con la familia cubana. Timothy se inclinó y su aliento cálido rozó mi oído. Ella nunca cambiará del todo. No coincidí. Pero eso ya no importaba. Asentí con una sonrisa. Pero tal vez la próxima vez lo pensará 2 veces antes de juzgar a alguien por su trabajo. La recepción continuó como sacada de un cuento de hadas. Plato tras plato de especialidades cubanas fueron servidos, acompañados de vino de la reserva privada de la familia. Los invitados estaban fascinados cuando Mark comenzó a contar historias sobre cómo Timothy se había abierto camino desde abajo. No quería un trato especial, explicó Mark. La mayoría de los hijos de ricos quieren saltarse todo y llegar directo a la oficina corporativa. Pero no mi nieto. Él quería ganarse su lugar. Apreté la mano de Timothy bajo la mesa, sintiendo una oleada de amor y orgullo. Nunca había necesitado un título o una fortuna para demostrar su valía. Y ahora yo tampoco. Observé a Laura de reojo cuando finalmente comprendió cuán equivocada había estado. Aquel mesero al que había menospreciado con tanta facilidad tenía más ética de trabajo y humildad que su esposo, un magnate de fondos de inversión. Conforme avanzó la noche, noté que Laura intentó acercarse a nosotros varias veces, probablemente para disculparse o hacer algún tipo de control de daños. Pero cada vez, alguien más se adelantaba, un invitado que quería compartir una historia, felicitarnos o simplemente disfrutar la celebración. El castigo social de Laura duraría un poco más. Después de todo, había pasado meses haciéndome sentir insignificante. Unas cuantas horas de humildad no le harían daño. Y, sinceramente, teníamos cosas más importantes en que pensar. Como la villa de luna de miel que nos esperaba en la isla privada de la familia cubana. Pero esa sería una sorpresa para otro día. Por ahora, lo único que me importaba era bailar con mi esposo, rodeada de personas que nos querían por lo que éramos, no por lo que poseíamos. ¿Y si mi hermana aprendió algo de todo esto? Bueno, eso solo fue la cereza del pastel. Un pastel muy caro. Un año después, nuestra vida encontró un nuevo ritmo. Timothy y yo nos mudamos a nuestro penthouse con vista al puerto de Providence. Yo seguí enseñando, mientras él asumía más responsabilidades dentro del grupo cubano. Siempre mantuvimos las cosas simples. Como siempre lo habíamos hecho. Pero Laura, ella tuvo más problemas con nuestra nueva dinámica. Al menos podrías dejarme organizar una inauguración de la casa como Dios manda, se quejó una tarde, mirando alrededor de nuestra decoración minimalista. Este lugar merece ser mostrado. Y por eso precisamente no lo mostramos, le respondí con calma. Algunas cosas es mejor mantenerlas en privado. Ella no entendía. Durante todo el año pasado, había intentado reconstruir su reputación aprovechando cada oportunidad para presumir su conexión con la familia cubana. Cada vez que podía, soltaba el apellido en conversaciones. Sus redes sociales se llenaron de publicaciones sobre los increíbles restaurantes y cenas familiares de mi hermana y su esposo en el Cuban. Timothy lo encontraba gracioso. Al menos está promocionando el negocio, se reía, encogiéndose de hombros. Yo, en cambio, sabía que Laura no había cambiado. Pero todo cambió cuando su mundo perfecto se vino abajo. Su esposo, John, el magnate de fondos de inversión, quedó atrapado en un escándalo masivo. Fraude. Tráfico de información privilegiada. De la noche a la mañana, la fortuna de la que tanto había presumido desapareció. Sus cuentas fueron congeladas. El gobierno embargó sus propiedades. Y entonces, una noche tarde, Laura apareció en nuestra puerta. Su rímel corrido. Su costoso abrigo de diseñador arrugado, como si llevara horas llorando. Se lo están llevando todo, sollozó. La casa. Los autos. John, enfrentando la cárcel. No sé qué hacer. La llevé a la sala de estar, donde Timothy trabajaba en su computadora portátil. Levantó la mirada al verla. Su rostro reflejaba preocupación. Laura tragó saliva. Su voz temblorosa. Necesito ayuda, admitió,
Y fue obvio cuánto le dolieron esas palabras. Nunca lo he hecho. No sé cómo empezar. Timothy y yo intercambiamos miradas. Ahí estaba. La misma hermana que había intentado arruinar nuestra boda. La misma que solo nos había aceptado cuando descubrió nuestra riqueza. Timothy suspiró, recargándose en su silla. Hay un departamento, dijo finalmente. Encima de uno de nuestros restaurantes más pequeños en Stevenage. No es nada lujoso, pero es un comienzo. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. ¿Haces esto, después de cómo te traté? Timothy asintió. Con una condición. ¿Cuál? Preguntó ella con cautela. Una lección de trabajo duro. Miré a Laura y hablé con firmeza. Trabajarás en el restaurante. Aprenderás el negocio desde cero, como lo hizo Timothy. Serás mesera. Sus ojos se abrieron con horror. Timothy asintió. Entre otras cosas. Lavarás platos, limpiarás mesas, aprenderás a cocinar. Necesitas entender lo que realmente significa ganarse la vida. Laura se quedó en silencio por un largo rato. Podía verla luchar con su orgullo, con la idea de hacer el tipo de trabajo que siempre había menospreciado. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió. Está bien, lo haré. Pero, ¿me ayudarán? ¿Me mostrarán cómo hacerlo? Ese fue el momento en que supe que mi hermana realmente podía cambiar. 7 meses de transformación. Los siguientes meses fueron duros. Laura se mudó a un pequeño apartamento, intercambiando su ropa de diseñador por uniformes de trabajo y zapatos cómodos. Lloró la primera vez que tuvo que limpiar un baño. Se le rompieron platos en su primera noche como mesera. Se quemó 2 veces aprendiendo a cocinar. Pero no renunció. La vi transformarse poco a poco. De alguien que menospreciaba a los trabajadores de servicio, pasó a ser alguien que los defendía. Comenzó a dejar propinas más grandes cuando salía a comer. Llamaba la atención a los clientes groseros que maltrataban al personal. Finalmente entendió el valor del trabajo duro detrás de una labor que antes había despreciado. 7 meses después de su nueva vida, fui a visitarla al restaurante. Estaba en la cocina, organizando pedidos con eficiencia. Su cabello recogido, sin maquillaje, sin pretensiones. Solo trabajo honesto. Timothy apareció a mi lado, observándola con una pequeña sonrisa. Lo está haciendo bien, dijo. Al personal realmente le agrada ahora. ¿Crees que ha aprendido la lección? Pregunté. Timothy soltó una leve risa. Creo que ha aprendido varias. ¿Quieres decirle las otras noticias? Asentí, esperando hasta que terminó su turno. La mayor sorpresa hasta ahora. Laura se unió a nosotros en una mesa de la esquina. Se veía exhausta, pero al mismo tiempo, más real de lo que la había visto nunca. Timothy se inclinó hacia adelante. ¿Cómo te sentirías administrando este lugar? Laura parpadeó. ¿Qué? Has trabajado en cada puesto, te ganaste el respeto del personal. Tomó aire, sin saber qué decir. El gerente de este lugar se mudará a nuestra nueva ubicación en Milwaukee. El trabajo es tuyo, si lo quieres. Laura nos miró, claramente abrumada. Pero, ¿por qué? Después de todo. Le sonreí con suavidad. Porque nos demostraste que estábamos equivocados. Pensamos que nunca cambiarías, que siempre serías la persona que valoraba más el estatus que la sustancia. Pero mírate ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui horrible con ustedes dos. Dejé que el dinero y el estatus me cegaran a lo que realmente importa. Timothy asintió. ¿Y ahora? Laura respiró hondo, luego, sonrió. Una sonrisa genuina. Ahora finalmente veo lo que realmente importa. Se secó los ojos y soltó una pequeña risa temblorosa. En serio, estoy orgullosa de ser mesera ahora, orgullosa de lo que he aprendido, orgullosa de lo que puedo hacer. Esa noche, mientras Timothy y yo caminábamos a casa, me apretó la mano con cariño. Tu hermana finalmente encontró su camino. Sonreí. De la manera difícil, pero de la manera honesta. Timothy rió entre dientes. Creo que está lista para la reunión familiar el próximo mes. Cuando todos se enteren de que ahora administra el restaurante. Uno de nuestros restaurantes. Me reí al imaginar a Laura en la elegante reunión, probablemente vistiendo su uniforme del restaurante cubano, sin preocuparse por el juicio de las mismas personas que alguna vez la admiraron por todas las razones equivocadas. Creo que finalmente está lista para ser ella misma, sin importar lo que piensen los demás, y eso, más que cualquier otra cosa,
fue la mayor victoria. No fue la gran revelación en nuestra boda. No fue el momento en que se dio cuenta de que estaba equivocada. Ni siquiera fue verla luchar y aprender de sus errores. La mayor victoria fue ver a mi hermana descubrir quién era realmente, más allá de las marcas de diseñador y del deseo de ascender socialmente. Porque, a veces, la mejor venganza no es demostrarle a alguien que estaba equivocado. Es ayudarlo a convertirse en una mejor persona. El viaje de Laura, de una socialité superficial a una gerente de restaurante trabajadora, fue la prueba de que las personas pueden cambiar, si se les da la oportunidad adecuada y la motivación para crecer. En cuanto a Timothy y yo, seguimos viviendo de manera sencilla, trabajando duro y recordando siempre que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees. Se mide por quién eres y cómo tratas a los demás. Y esa es una lección que vale más que todos los miles de millones de la familia cubana juntos.